Familia, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Aruba, la isla feliz, un destino paradisíaco del Caribe. Y sé que si estás viendo este video quieres saber qué requisitos necesitas para entrar a la isla de Aruba. Y bueno, aquí voy a resolver todas tus dudas y además te diré mis primeras impresiones de Aruba, dándote así una información valiosa para tu llegada. Y es que miren nada más esta belleza de playa en la que estamos, que está increíble. Bueno señores, iniciamos pues el video así porque tengo que contarles algo que nos pasó. La verdad teníamos todos los papeles preparados. Cuando dimos el carnet de la fiebre amarilla de mi suegra, me faltaba la fecha del día que se lo puso y aquí son bastante estrictos con eso. Entonces nos tocó correr y como pudimos pues sacamos un certificado en una entidad donde especifica la fecha del laboratorio de la vacuna de la fiebre amarilla y bueno, nos van a aceptar, pero para que ustedes tengan en cuenta eso, que revisen su carnet de la fiebre amarilla, que tenga la fecha de cuando se lo pusieron y el sello del que se la puso. ¿Oyeron? Listo, lo logramos, ya entramos a sala, estamos esperando el avión y que comience el embarque. Y bueno, este video comenzó agitado, comenzó con problemitas, pero se pudo solucionar. Voy a decirles cuáles son los requisitos que piden para entrar a Aruba. Vamos a ir al grano, a lo que ustedes vinieron a hacer en este video, es decir, los requisitos que se necesitan para entrar a Aruba, y son los siguientes: EDCAR, que es indispensable, es un formulario virtual que tiene Aruba para la migración hacia allá. Cuando usted llena el formulario hay que pagar una cuota de $20 por persona y los niños menores a 8 años no deben pagarla. El segundo requisito indispensable es tener el carnet de la vacuna amarilla, que ya les dije, debe tener la fecha en el cual ustedes se pusieron la vacuna. Nosotros tuvimos un susto, así que es mejor tener eso que pasar un gran susto cuando estés abordando el vuelo. Esos dos son como los más importantes, del resto son los que siempre piden, que sería el pasaporte vigente, más de 6 meses de vigencia. Debes demostrar $150 por día para mantenerte allá en Aruba por persona. La verdad es que es bastante ese precio, pero también es que la isla es bastante cara. Bueno, tiquete de regreso, reserva de hotel o carta de invitación si te vas a quedar a donde un amigo. Y opcional, esto sí no lo puedes llevar, es un seguro, pero a mí me gusta viajar seguro, que por ejemplo tengo una eventualidad, pues tener un respaldo de salud en el país al que voy, así que se los recomiendo. Esos serían todos los requisitos que hay en la página oficial que debemos tener. Bueno, vamos a pasar migración para ver cómo nos va, porque dicen que es bastante exigente. Vamos a ver también cómo es el aeropuerto de Aruba, cómo es su moneda y nuestras primeras impresiones en Aruba, así que quédense hasta el final. Aruba es una pequeña isla del Caribe que pertenece a las Antillas holandesas frente a las costas de Venezuela. Su idioma oficial es el holandés, el papiamento, pero casi todos hablan inglés y español, así que no tendrás problemas en comunicarte. ¿Y por qué es tan visitada esta isla? Aruba combina su arquitectura europea de colores pasteles con sus playas increíbles, de las cuales una de ellas está en el top 10 del mundo. Bueno, les cuento que ya llegamos al aeropuerto de Aruba, que es la Reina Beatriz. Miren, tiene estas decoraciones, por allá hay otras decoraciones más y bueno, enseguida está la fila para entrar al país. Entonces vamos a hacer la fila de inmigración y después hablamos. Y oficialmente estamos en Aruba, señores. Bombini a Aruba. El proceso de inmigración fue relativamente fácil, la verdad. Llegamos, pasamos nuestros pasaportes, ellos revisaron, preguntaron dónde nos íbamos a quedar, yo dije dónde nos íbamos a quedar y nos preguntaron cuántos días y ya, pase.
Bienvenidos a Aruba, señores. Estamos recogiendo por acá la maleta y de lo que he visto del aeropuerto, la verdad es que es muy bonito, tiene decoraciones así como muy caribeñas, muy bonitas. Se respira un ambiente gringo. Por lo que he visto del aeropuerto, ahora creo que vamos a buscar el carro para irnos a nuestro hospedaje y disfrutar de esta isla. Aquí vamos saliendo ya del aeropuerto y ya les puedo decir más o menos cómo el clima. La verdad es que me lo esperaba más caliente, no está del todo caliente, creo que hacen 29 grados. Yo que vengo pues de la zona norte de Colombia, eso es fresquito, la verdad. Sí hace un poquito de calorcito, pero soportable, agradable, digno de las playas de acá de Aruba. Ya salimos del aeropuerto, venimos a recoger lo que es el automóvil que alquilamos, que por cierto hay un video específico para eso que tienen que ver. Impresiones, señores, hasta ahora lo que es el aeropuerto y todo eso es muy bonito. La gente es muy amable, te ayuda mucho. Yo pues no sabía dónde quedaba la agencia de automóvil. Las personas me ayudaron y me indicaron, hey, tienes que ir a tal parte, ahí queda como las oficinas. Y también algo curioso es que el español de aquí es bastante raro. La verdad se nota que no es su idioma principal, porque acá pues también hablan como un poco de papiamento, también un holandés, también hablan inglés. Entonces es raro, hablan despacito, tratan de como de vocalizar y bueno, lo hacen como que tienes que ir a tal parte, algo así. No sé cómo expresarlo, pero es algo parecido, pero hasta ahora me ha parecido súper bueno. Vamos a ver cómo nos va. De Morche, ¿qué era lo que estabas diciendo que huele aquí? Estados Unidos. Estados Unidos tiene un olor. Cuando mi prima traía cosas de allá en la maleta, tenía ese olor. Y aquí huele así. Para este viaje no estoy solo, obviamente. Estoy con mi bebecita, que es su primer viaje internacional, su primer sellito en el pasaporte. Mi esposita y por acá mis suegritos que están por ahí, que nos vinieron a acompañar y bueno, disfrutar de esta isla que dicen que es la isla feliz. Y bueno, señores, algo muy curioso que me ha parecido aquí en Aruba, que ya hicimos nuestro primer road trip aquí en Aruba. Ya podemos decir que hemos manejado internacionalmente. Y bueno, lo raro que he visto acá es que no hay semáforos. ¿Qué pasa con los semáforos en Aruba? No lo hay. Y bueno, ya les voy a decir qué hay aquí para hacer los cruces y todo eso, para hablarle un poco de cómo es Aruba, todas las casas, cómo son. La verdad tiene como su toque holandés, porque estamos en una isla que pertenece a Holanda y obviamente los paisajes son áridos, son como trupillos, mucho amarillo, etcétera, etcétera, pero hay unas casas, hey, increíbles. La verdad es que Aruba me ha sorprendido, ha sido más linda de lo que me imaginé que fueran los paisajes aquí en Aruba, y la verdad es que la experiencia de manejar aquí es bastante chévere, así que se las recomiendo hacerlo, alquilar su carrito, manejar por Aruba. La verdad es que es una experiencia muy enriquecedora. Y con el tema de los semáforos lo solucionan con esta rotonda. Hay bastante rotondas de estos para hacer el cruce. Y es raro porque tienen unos separadores que están por ahí. Entonces uno se mete en la rotonda y uno no sabe por dónde coger, pero al final uno llega. La verdad es que es muy chévere la experiencia y eso me ha parecido súper curioso, que no hayan semáforos y hayan esas rotondas. Mis primeras impresiones han sido top. Me encanta que aunque es un país tan cerca de Latinoamérica, tú sientes como si estuvieras en Europa o en Estados Unidos. Entonces eso me fascina y siento que a pesar de que es un país tan cerca de Latinoamérica, tú ves mucho extranjero. O sea, bueno, me refiero a mucha gente como eso, europea o americana se ve. Entonces da un aire muy bonito, la arquitectura es hermosa. O sea, incluso ahorita veníamos, casas que de pronto no se ven de mucho dinero, pero la arquitectura es espectacular. Entonces me ha encantado el clima. A pesar de que es una isla, uno hay veces el fogaje en las islas es muy maluco, pero aquí está, o sea, calientico, pero está sabroso. O sea, estoy encantada y no me imagino ahorita que vayamos a las playas. Ahora hablemos un poco de la moneda de Aruba, que es
el florín, que es el que tengo aquí en mis manos. No pude conseguir de todas las denominaciones, pero pude por lo menos cambiar para que ustedes se hagan una idea y veamos cómo son los billetes aquí en Aruba. Y $1 equivale a 1.8 florines. Y miren estos billetes bien bonitos, la verdad me parecen. Este es el de 10 florines que tiene una tortuguita marina que está por acá, que la verdad este es el billete que más me gusta, este azulito. Por aquí tenemos el de 25 florines, que es amarillito y pues tiene unas reliquias, tiene un pajarito que no sé cuál es. Y tenemos el de 50 florines, que tiene pues el emblemático torre de Aruba de Orangistán. Y por acá tiene un cangrejito. La verdad es que me parece una moneda muy bonita. Pues esta es la monedita de 5 florines que está por acá, también para que te hagan una idea de la moneda. La verdad es que me gusta mucho el billete y bueno, ya saben la conversión. Pero una de las cosas que me dijo donde yo alquilé el carro, yo le pregunté, hey, ¿dónde puedo cambiar florines? Y él me dijo, hey, aquí reciben dólares, te lo reciben en todos lados, y si vas a cambiar vas a perder el 10% pues del valor del dólar, así que entonces mejor manéjate en dólar, cambia si quieres conocer la moneda un poquito y ya, pero manéjate en dólar, me dijo. Así que ahí tienen el dato, los florines aquí en Aruba. Y bueno, ya saben que si vienen acá, manéjense en dólar. Algo curioso también de Aruba que me enteré cuando estaba alquilando el carro es que el muchacho me dijo, hey, no utilices Waze, no utilices Maps. Aquí la aplicación que manda la parada, que es muy buena, que se sabe toda la ruta, es Map.me. Me dice que a veces el Waze te pierde, el Maps también a veces te pierde, aunque del aeropuerto a Superfood, que fue el supermercado donde fuimos, me ayudó bastante más. Entonces también hay un punto para Maps que me llevó con vida al Superfood, pero el local me dijo que aquí lo que hay que tener para transportarse, para guiarse, es Maps.me. Y otra cosa es que el internet es bastante lento aquí en Aruba, y eso también me lo dijo el muchacho. Él me dijo, hey, aquí el internet es bastante lento. Inclusive descargué la aplicación esa Map.me y se demoró un siglo para descargar. Y bueno, ahí para que lo tengan pendiente, que aquí en Aruba el internet es bastante malito, así que hay que tener paciencia. Incluso ahorita estaba intentando ver TikTok y no cargaba. No cargaban los otros videos, le hacía así para arriba y nada, no cargaba. Aunque sirve para buscar lugares, buscar información para lo necesario. Hey, por cierto, llegamos aquí a nuestro Airbnb. La verdad es que me ha sorprendido el Airbnb. Ahí está mi hija. Y miren, solamente le voy a mostrar la sala porque voy a hacer un video. Y miren la salita gigantesco, muy bonita. Miren esa cocina que está por allá, muy chévere y bastante económico. Así que no se pueden perder ese video de dónde hospedarse aquí en Aruba, porque la verdad es que este Airbnb está fuera de serie, bueno, bonito y barato. Wow, ahora llegamos a la playa Eagle Beach, que es la 8ª mejor playa del mundo. La verdad que ya hemos recorrido ya varias playas y las playas de Aruba son increíbles. Tienen que ver los videos que van a salir en esta serie de las playas de Aruba. He quedado impactado con esta isla, la isla feliz del Caribe. Playas increíbles, ambiente familiar y una cultura muy pero muy bacana. Así que aquí las tienen mis primeras impresiones de la isla feliz. Y bueno, te voy a dejar por acá una lista de reproducción donde vas a encontrar todos los videos sobre Aruba que voy a estar sacando en estos días. Así que dale click, nos vemos por allá. Chao.